Domingo 20 de abril, Semana Santa Cristo Visión. Te invitamos a disfrutar en familia este Domingo de Resurrección. A las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, disfruta de la película La vida de Jesús, segunda parte. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica. Mujer, dime, ¿por qué lloras? Continuamos con todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, en este especial de Semana Santa. Mujer, ¿por qué lloras? Y es la pregunta también que estamos aquí haciéndole a todos nuestros amigos cristovidentes, especial a las mujeres que están viviendo ese dolor, que de pronto también están experimentando la amargura, la soledad. La invitación es para que ustedes se comuniquen con nosotros. Cuando nosotros también damos ese paso de poder abrir nuestros labios y de expresar ese dolor, nos estamos liberando también. Por eso recuerden, 747-0710, opción 3. Hermana, hay algo, y es que cuando nosotros precisamente experimentamos esos momentos de dolor, momentos difíciles, esto viene acompañado también de la soledad. Y en esos momentos pueden venir a nuestra mente muchísimos pensamientos positivos, a veces pensamientos que no son tan positivos también. ¿Qué hacer en ese momento también y cómo afrontar la soledad? Sí, pienso que la soledad no es buena, en algunos momentos puede ser buena, en otros momentos no es buena, pero en el caso de dolor no es buena. Entonces ahí es cuando tenemos que buscar a quien que nos puede orientar y descubrir a un Dios que está ahí presente, ese Dios que no se ha ido, ese Dios que está ahí, porque somos nosotros los que nos alejamos de Él, como tú lo decías antes, pero ese Dios está ahí presente, es ahí cuando tenemos que acudir a aquello que se llama oración. Aquello que se llama esa relación o ese diálogo con aquel que nos ama, con aquel que no nos ha abandonado, para que Él llene esa soledad, para que Él ocupe ese espacio que lo hemos ocupado con otras cosas, cuando esos sentimientos están ocupados en otras cosas, cuando esos sentimientos no están conectados con lo que Dios quisiera de nosotras o con lo que Dios quiere hacer de nosotros. Entonces, para decirle a nuestras amigas que han llamado, ahí acudan a la oración, acudan a Dios que está ahí, pero no se encierren en sí mismas, no se queden ahí solas, acudan a Él. Claro. Él que está ahí, Él es que está esperando por nosotras. Uno es eso, es descubrir a Dios que está ahí, buscarlo y dejar que Él entre a ser parte de nuestra vida. Muy bien. Bueno, hay algo muy importante y es que uno debe reconocer que nuestras propias fuerzas no son suficientes para uno salir de estas dificultades. Cuando sentimos soledad, cuando sentimos quebranto, cuando nos sentimos como con una presión muy fuerte, decir, ¿dónde está Dios que me estoy ahogando? En ese momento es cuando tenemos que bajar nuestro ser, ¿sí? Y decir, bueno, esto con mis fuerzas no lo puedo hacer, tengo que hacerlo solo con Dios. Y es el momento donde yo debo acudir a Dios de una manera valiente, porque hay que sacar fuerzas de esas humanas que estamos usando para quejarnos, de manera valiente, para acercarnos a ese Cristo que tenemos en la iglesia y poner en los pies de Cristo esa necesidad que tenemos. Yo pienso que no hay nada más maravilloso que uno poder decir, yo sola no puedo, lo que dice la hermana Rosalba, solo lo puedo contigo y en ti. Entonces ir a los pies de Jesús, entregar nuestras dificultades. Y en el caso de nuestras televidentes que llamaron, entre Graciela y Nancy, entregar a sus hijos. Nosotros tenemos unos hijos prestados. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero ¿cuántas veces se los hemos devuelto a Dios? Decirle, Señor, aquí los tienes, tómalos, moldéalos, hazlo como tú creas conveniente en ellos.
para que ellos puedan tratarse bien, para que no tengan estas dificultades de droga, devolvámoselos a Dios y pongámoselos a los pies de la Santa Cruz. Me uno con la hermana Rosalba, la oración. Muy bien, María Teresa, muchísimas gracias. Y bueno, para seguir ahondando pues en este tema, Guillermo Larte, como yo les mencionaba pues hace un momento, él es teólogo y compañero también de aquí pues de la casa. Él realizó una entrevista muy especial, muy linda, a la doctora Isabel Corpas de Posada. Ella es doctora en teología sacramental, así que los invitamos a todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, para que veamos. Y el sábado, donde inclusive nosotros en la paraliturgia celebramos el Sermón de la Soledad, pero hablamos también de la soledad de María. Para hablar de todos estos temas, tenemos hoy como invitada a Isabel de Corpas, una mujer muy interesante, investigadora, especializada en teología de lo sacramental y que también se ha dedicado a investigar y a escribir sobre todos los temas que atañen a la mujer en la época y a la mujer hoy desde una perspectiva de la fe, en una perspectiva de la teología, en una perspectiva de mirar lo sagrado, y la mujer es muy sagrada para la historia de la salvación. Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Isabel, quisiera preguntarte una cosa sustancial. La mujer en la época histórica, en la época del Jesús histórico, sufría una realidad social muy dura de discriminación. ¿Cómo vivían ellas en el ámbito del género, en la solidaridad entre ellas, para o bien vivirlo con resignación o bien soportar y trascender a esos temas donde ella se vivía apartada de la sociedad? Bueno, el entorno del Jesús histórico es una sociedad patriarcal donde las mujeres no tenían, llamémoslo, personería, solamente como esposas y madres. Las mujeres no tenían estatus religioso ni político. Entonces, dijéramos lo que estaban excluidas, pero al mismo tiempo estaban siendo educadas para eso. De manera que ni siquiera tenían que resignarse, puesto que estaban educadas para ocupar ese lugar dentro de la sociedad. Las mujeres en tiempos de Jesús, por ejemplo, no aprendían a leer, puesto que la lectura de los judíos se aprendía era en la Torá, y las mujeres no podían tener acceso, las mujeres no entraban a la sinagoga, las mujeres dentro de la estructura arquitectónica del templo de Jerusalén quedaban excluidas junto con los gentiles, los paganos, los enfermos, los pecadores y los leprosos, que ni siquiera entraban pasaban las murallas de la ciudad. De manera que evidentemente las mujeres estaban excluidas en la sociedad en tiempos de Jesús, pero estaban educadas para eso. Asumían como una realidad esa condición, era un condicionamiento que tenían, y yo pienso que lo aceptaban. Pero tú hablas de la solidaridad, y yo sí creo que la solidaridad entre las mujeres también es una constante, cómo se agrupan, se asocian las unas con las otras para ayudarse. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, en la solidaridad de María, cuando al saber del embarazo de Isabel, según la narración del Evangelio de Lucas, emprendió camino y se fue a Jerusalén a solidarizarse y a acompañar. Y ese gesto de acompañar a otra mujer en esos momentos especiales de la vida no es único, exclusivo de María, sino que ha sido frecuente entre las mujeres ayudarse las unas a las otras en las tareas que la sociedad les impone o que les establece. Me asalta una inquietud. Si miramos María en lo particular, que es una mujer protagonista en este pasaje de la historia de la salvación, obedece y se entrega a la voluntad divina con un don especial
a nosotros los cristianos nos han formado un poco para mirar, digamos, cultural y espiritualmente esos dones que tiene María, de obediencia y de duda, como nos lo han enseñado, respetuosa, que hay dudas que sirven para crecer y otras dudas que sirven para decrecer. Esas dudas o ese respeto o esa manera como María asume el papel en la voluntad del Padre, ¿se ve como un don o culturalmente cómo se respira para la sociedad judía? ¿Cómo lo ves tú? No, yo sí creo que es una virtud que ella tiene o que manifiesta ahí, que es como la aceptación del querer y del hacer de Dios en la vida de ella. Entonces ella lo acepta y ese es también el texto de Lucas del fiat, hágase tu voluntad. Así es además la interpretación que hace el cristianismo primitivo de la decisión de María de aceptar ser la madre del Salvador. De todas maneras, sí, culturalmente a las mujeres nos han educado para ciertas virtudes, como son la abnegación que significa negación, negarse a sí mismo, el servicio, la disponibilidad, y se han convertido tradicionalmente en virtudes femeninas, cuando yo creo que son virtudes humanas, porque yo creo que un hombre también tiene que ser abnegado, estar disponible, ser servicial. Yo creo que no son virtudes femeninas, son virtudes humanas. Lo que pasa es que nos han educado a las mujeres para ejercerlas más que a los hombres. Muy bien. Qué interesante parte de esta entrevista, y esto continúa. y es maravilloso ver lo que precisamente nos hablaba la doctora Isabel, y son, primero, las virtudes de la Virgen María, donde nosotras también como mujeres estamos llamadas e invitadas a imitar a María en estas virtudes. Y hablaba específicamente de dos virtudes, y ella hablaba, pero este también es como un tema de educación, ¿no? Y qué lindo, porque cuando nosotros vemos a otra mujer que está en esa dificultad, que está en ese momento doloroso, estamos ahí listas también para ver en qué yo le puedo ayudar, de qué manera yo también le puedo acompañar. La doctora decía, bueno, no es únicamente pues virtudes de las mujeres, ¿no? Sino que compete también a los hombres. ¿Qué podríamos nosotros decir de esto que nos comparte la doctora Isabel, hermano? Sí, pues hay que partir también de un contexto, y es el contexto cultural del que ella hacía énfasis, ¿no? Era el contexto cultural de la época de Jesús. Pero ya hemos avanzado, ya hemos caminado. Pienso que hoy hablar de abnegación y de solidaridad, pues sí, ya enfocado ya desde un marco de género, ¿no? Sí. Ya es decir, sí, aún seguimos cultivando la solidaridad, aún seguimos cultivando el abnegarnos, también porque muchas mujeres en sus diferentes roles que desempeñan, pues se vive esa abnegación, ¿no? Sí. El rol como madre, el rol como trabajadora, el rol como educadora, el rol como mujer que vive en la sociedad. Entonces pienso que también ya hemos ido avanzando y hemos ido cultivando esos valores o esas virtudes del que vivió la Virgen María, ¿no? Del que tuvo ella como mujer prototipo para nosotras. Claro. Porque es la mujer o el espejo en lo que nosotras como mujeres debemos vernos, ¿no? Esta mujer de oración, esta mujer de fe, esta mujer que fue la mujer del silencio, como el que estamos viviendo hoy, del silencio y también de la soledad, ¿no? De vivir con su hijo también lo que él estaba viviendo, de vivir también el sufrimiento, ¿no? Cuando a su hijo estaba a las puertas de la muerte, ¿qué estaba pensando María? ¿Qué estaba sintiendo en estos momentos? Como hoy pueden sentir muchas madres, ¿no? Sentir ese dolor y ahí en silencio, sentir esa soledad y en un silencio. Pero el silencio de María fue un silencio fecundo, no fue un silencio por el silencio, no fue un silencio inerte, no fue un silencio ahí, sino fue un silencio que la fue llevando a fortalecer. Y más adelante vamos a estar hablando precisamente de ese silencio, hermana, pero antes recibimos a una amiga cristovidente que
quiere participar también. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rosa? Bien, gracias a Dios. Me alegra muchísimo. Rosita, ¿qué opinas de este especial, con este nombre tan maravilloso, Mujer, ¿por qué lloras? Es un nombre muy, digámoslo, como muy espiritual, muy que llega a todas nosotras las mujeres, porque lamentablemente las mujeres somos las que lloramos, aunque los hombres también lloran, pero se esconden esas lágrimas, ¿no? Porque se sienten débiles, pero la verdad que las lágrimas nos hacen más fuertes y de pronto nos enseñan muchas cosas. Yo quiero hoy aportar algo referente a las lágrimas de la mujer. Sí. Son unas perlas que el Señor nos da, son unas perlas preciosas que debemos para ir abonando nuestro camino, nuestro caminar hacia el Señor. Entonces, cada vez que nosotros lloramos por esos hijos, por una u otra forma, porque de pronto están desviados del camino, por su enfermedad. Yo en este momento precisamente tengo un hijo que sufre esquizofrenia y es algo duro, difícil de manejar. Necesita uno mucho la ayuda de Dios, la fortaleza y que Dios lo ilumine a uno. ¿Qué hago con esta persona? Porque no entiendo, no es fácil manejarla. Entonces, yo le pido constantemente y he recibido siempre la ayuda de Dios, siempre. Eso de que, pero ¿cómo? Esto hubiera sido peor si yo no estoy en oración. Esto yo no lo hubiera podido manejar si no estuviera en oración. No entendería esa enfermedad si no estuviera en oración. Entonces la oración y la soledad que se habla ahorita en este momento y hoy sábado, en esa soledad de pronto estamos nosotros y es bueno tener esa soledad porque en medio de esos raticos de soledad llega Jesús a acompañarnos y qué mejor que Él nos esté acompañando constantemente y la Santísima Virgen. Muchas gracias. A ti, Rosa, muchísimas gracias. Y bueno, nos está llamando otra amiga cristovidente, Elizabeth. Buenas tardes. Elizabeth. Elizabeth, buenas tardes. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Sí. Bien, muchas gracias. Mira, justamente cuando empezó el programa, bien, gracias. Es que no tengo volumen en el televisor, entonces solamente estoy por el teléfono. Cuando empezó el programa de Doris, tenía en mis manos, y aún lo tengo, un libro que me regalaron recientemente que se titula 50 imágenes de Jesús. Y justamente cuando Doris introdujo el tema de hoy, yo estaba leyendo en la parte que habla de una de las imágenes de Jesús, Jesús el solitario. Y entonces habla de la soledad de Jesús y quisiera compartir, pues muy brevemente, porque sé que el espacio es breve para hacerlo, lo siguiente que dice este texto que estoy leyendo. Sí. Jesús no es el hombre triunfador, sino el hombre solitario que no puede compartir con los demás muchas de las cosas que lo mueven interiormente. Sí. Este hecho es un consuelo para mí en mi soledad personal. Puedo mirar de frente mi propia soledad. La soledad no es únicamente una experiencia densa de ser uno con Dios. La soledad también tiene su lado doloroso. Cuando te sientes solo, tienes experiencia de abandono. Aparece y reaparece en ti la angustia del abandono. ¿Cómo vives tu soledad? ¿Huyes de ellas o sabes aguantarla? ¿Te ayuda la imagen de Jesús abandonado a mirar de frente tu soledad? Y cita finalmente una parte del secretario de la ONU, Dag Hammarskjöld, que dice que influyó decisivamente en el devenir de la historia mundial como Jesús, una profunda soledad. En la fe encontró un camino para saber vivir esta soledad y lo expresa con estas palabras, comillas: ruega a Dios para que tu soledad se convierta en aguijón que te espolea a buscar algo que dé sentido a tu vida y sea tan grande como para que merezcas morir por ello. Tal vez estas palabras te ayuden para que sepas vivir tu soledad de modo creativo. Entonces quiero pues dejar esta reflexión que me pareció pues muy pertinente. Creo que es una diosidencia de que yo estuviese leyendo este libro y este tema de la soledad de Jesús. Muy bien, Elizabeth, muchísimas gracias por este aporte y qué lindo, ¿no? Esa participación de todas las mujeres y los hombres también pueden participar. Pero
Guillermo estuvo muy juicioso con el tema de las entrevistas. Él también realizó una entrevista a la hermana Beatriz Charria y ella entregó un aporte también que nos va a ayudar a enriquecer este momento que nosotros estamos viviendo, por eso los invito para que veamos. A ver, yo quiero ubicar un momento en el Jesús histórico. Las mujeres perseveran al lado de la cruz, ¿sí? Parte de su condición, de su lucha, trascienden el dolor. ¿Cómo ve usted eso? Yo pienso que no solamente en el momento de la cruz, sino que la relación de Jesús con las mujeres es maravillosa. Él las posicionó, por decir con una palabra moderna, que no es de la época de Jesús, las empoderó en todos los procesos. Recordemos a Marta, a María, a las mujeres que le sirvieron. Me parece que esto es importantísimo porque las mujeres a lo largo de la historia, y cuando se ha redescubierto la nueva postura de la mujer en los orígenes del cristianismo, vamos descubriendo mujeres maravillosas que no temieron en nuestro lenguaje coloquial el qué dirán, sino que estuvieron siempre al lado de Jesús. Y con dos posturas, sirviéndole y acompañándolo en los momentos donde todo el mundo lo abandonaron. Mujeres maravillosas. Vámonos al hoy. ¿Qué hace que las mujeres de hoy, en un país como Colombia, en una zona como esta, puedan reponerse al dolor y ser testigos de la resurrección de Cristo? Yo pienso que hay varias razones, una de las cuales es que detrás de cada mujer hay una gran familia. Entonces, a veces, o con mucha frecuencia, son las mujeres las que sacan adelante los proyectos de la familia. Ellas no pueden ser inferiores al compromiso como mujeres. A mí me preocupa muchísimo que aquí los hombres o se van a trabajar o abandonan a las mujeres o están en posturas pesimistas. Siempre las echadas adelante son las mujeres. Yo podría, tú ya hiciste entrevistas a varias mujeres, pero son una muestra, pero aquí las mujeres son las que sacan adelante los hogares, las que no tienen miedo de decirme al trabajo en lo que sea, no importa lo que sea, con tal de sacar adelante mi familia. Y lo mismo diría, no solamente su familia, sino estas comunidades marginales. En todos estos sectores, aquí estoy pensando ahorita en el grupo de CIDESCOP, son 25 mujeres que lideran proyectos comunitarios a nivel de salud integral, de todos los barrios de la Comuna 4 de Soacha, que no alcanzamos a traerlas a ellas, pero es otro proyecto lindísimo que la Fundación apoya, las mujeres de CIDESCOP. Entonces son todas las que sacan adelante los proyectos en estos sectores, son las mujeres. Muy bien, bueno, aquí la hermana Beatriz nos entrega muchísimos elementos también para que nosotros aquí lo compartamos con todos nuestros amigos cristovidentes, pero antes vamos a recibir llamadas. Nos está llamando un hombre, Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Doris. ¿Cómo está, Rafael? Bien, muchas gracias. Me alegra muchísimo. En especial a usted y a sus queridas panelistas. Gracias, Rafael. Es evidente que el dolor lo hemos visto reflejado principalmente en la mujer. Sí. Y si nos remitimos a los 7 dolores de la Santísima Virgen María, pues es una evidencia. Pero hay también en el mundo, y especialmente en el tema comunicacional, un ejemplo o un mal ejemplo de lo que debe ser o de lo que debería ser la mujer, específicamente en el perdón y en la unidad del hogar. Sí. Vemos, así como muchos hombres destruyen hogares, también es evidente que muchas mujeres, llevadas por el facilismo o por la falta de perdón o por el resentimiento o por el odio, destruyendo también hogares en una forma de misericordia. Yo quiero pedir primero una oración a Dios para que remueva esos corazones de esas mujeres que también necesitan de nosotros como comunidad cristiana, para que Dios se apiade de ellas y finalmente asuman también no la posición de víctima, una posición central de amor, de generosidad, como
ha sido el ejemplo de nuestra Madre Santísima. Muy bien, Rafael. Muchísimas gracias por tu aporte, ya que nos entregas también otra realidad, ¿no? De la mujer. ¿Sí? Aquí hay otra realidad. Y vamos a seguir también pues hablando de todo esto, pero antes recibimos también a una gran amiga que quiere entregarnos ese aporte también muy interesante. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Martica? Bien, gracias, Luisita. Muchísimas gracias a usted y a todos por ese programa tan maravilloso y la oportunidad que nos dan para poder comentar nuestras cosas, ¿no? Sí. Luisita, mi caso es que, bueno, la separación con mi esposo, ¿no? Y fue algo durísimo, ha sido muy duro. ¿Por qué? Porque son 30 años de matrimonio. Y resulta que después de 30 años de matrimonio, de sentirse uno realizado, que todas las cosas bien, perfectas y todo, pues con alguno lógico, con algunas dificultades como en todas partes, pero siempre entre los dos, compartiendo todo y de buenas a primeras, resulta que descubro una infidelidad y eso para mí fue terrible. Claro. Tan seria que, o sea, yo no fui capaz de, me tuvo que echarlo de acá a la casa, decirle que se fuera y toda esa cuestión, pero ha sido un proceso muy doloroso. Y entre otras cosas, le agradezco a Dios primero que todo, a ustedes también, porque créanme, lo que me he refugiado es en eso, en el Señor, en los programas de ustedes, que los sigo así todos los días. Y al comienzo yo era con esa rabia, ese rencor contra él, contra esa señora, bueno, que me hizo tanto daño y todo, pero le cuento que ahorita el Señor me ha mostrado que no, que ya Él ha limpiado mi corazón, yo ya no siento esas ganas de agredirlo y de todo como cuando lo veía al comienzo, y ahora no sé. Más bien le cuento que siento es como la esperanza de que el Señor lo va a cambiar y lo va a traer de nuevo al hogar. Amén. Martica, muchísimas gracias por tu llamada y bueno, vamos a estar orando también pues por esta situación que está viviendo Marta, que nos llamaba desde Bucaramanga, y nos está llamando otra amiga cristovidente desde Barranquilla. Blanca, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Blanquita, ¿cómo estás? Hola, Doris, querida, ¿cómo estás? Muy Qué bien. programa tan bonito el que tienes esta tarde. Gracias. Está hermoso ese programa. Se acordaron de nosotras las mujeres. Mira, Doris, tú hablabas, ahorita estaba hablando una de las hermanas que están allí. Sí. Que antes las mujeres las apedreaban. Sí, ok, pero hoy ¿qué nos hacen? Eso da tristeza cuando uno coge esos periódicos y ve el maltrato que las mujeres estamos sufriendo hoy. Es terrible, no sé si es falta de sabiduría nuestra, no sé qué es, pero las mujeres hoy estamos muy maltratadas. Sí, yo sufro por mis hijos, porque yo solamente tuve 2 hijos y los crié en una piedad, en una religiosidad muy cerca de Dios, pero ellos se casaron y tomaron una vía que ha sido pues la peor. Ninguno de los dos está con Dios. Me duele esa indiferencia con que ellos hoy en día tratan las cosas de Dios, lo lejos que están de esa piedad, de esa relación que deben de tener con Dios, con Jesucristo, con su Hijo, con María. Estoy muy triste porque yo fui criada por religiosos y religiosas. Yo mis primeros pasos los di con monjas franciscanas, salesianas. Yo traigo la educación de Francisco de Asís y de Juan Bosco. Esas educaciones que no se pierden, porque después unida al conocimiento, esa piedad unida al conocimiento de la Biblia, me ha dado mucha fuerza para poder soportar todo lo que es la vida. Entonces me duele tremendamente la lejanía de mis hijos hoy en día, y así están criando a sus hijos. Yo puedo decir que mis nietos se suman a esa juventud que no quiere saber nada de Dios, que todo lo de Dios les molesta, que les parece ridículo asistir a una misa, que tomar una Biblia les parece algo como fuera de contexto. En fin, qué tristeza, ese es mi llanto. Yo quiero
que por favor todo el que pueda orar por eso, que lo haga. Muy bien, Blanca. Blanca, muchísimas gracias también por abrir tu corazón, ¿no? Por compartirnos lo que ella está experimentando pues en este momento y reuniendo también, María Teresa, estas 3 llamadas, ¿sí?, que recibimos en los últimos minutos y haciendo referencia también a lo que nos compartía la hermana Beatriz. Miremos un poco qué hace la mujer de hoy, qué hacemos nosotras para salir adelante en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo salimos para no quedarnos también ahí, ¿no?, en la víctima o las pobrecitas, sino hay que salir adelante? Hay que tomar posesión de, como es la palabra que estaban hablando de apoderarse, como de meterse en ese papel. Uno cuando tiene una dificultad no se puede quedar, como lo decía nuestro hombre que nos compartió, Rafael, muy interesante lo que habló Rafael, no puede quedarse en la víctima, sino que uno tiene que salir, tiene que apoderarse de ese papel que Dios le dio a la mujer, que es de luchar y de salir adelante. A imitación de María, en medio de todas las dificultades, tenemos que tener claro que cuando nosotros estamos enfrascados en una tristeza, en un desespero, o en tener un hijo con una dificultad, o hijos faltos de fe, tenemos que acudir también al servicio y a la solidaridad, que eran 2 de las cosas que también se hablaron. Porque a través de la mujer lanzada y tomando la decisión de servir no solo a su familia, sino a los demás, va a empezar a descubrir el rostro de Dios en los demás. Entonces uno no se puede quedar ensimismado en la dificultad. Tenemos que ser mujeres valientes, mujeres emprendedoras, como María, viendo la película de la Pasión de Cristo, que uno la ve que se acude a su hijo con fortaleza y le dice, aquí estoy. Así tenemos que estar nosotros en la dificultad. Aquí estoy, Señor, para salir adelante con mi familia y trabajar para los demás en solidaridad y en servicio para recibir el amor de Dios a través de esas personas y salir del problema en el que estamos. Muy bien, María Teresa. Bueno, seguimos motivando a todos nuestros amigos cristovidentes para que esta tarde participen también de este conversatorio tan precioso, ¿no? Todos los elementos que estamos sacando también. Y son todas estas cosas que definitivamente nos ayudan a nosotras, las mujeres también, a fortalecernos y a los hombres también, ¿no? Para que ellos allí desde casita también miren, bueno, qué tanto se está valorando a la mujer, ¿no? Qué tanto se le está enseñando también a los hijos, cómo están viendo a la mujer. Así que es algo maravilloso. Y bueno, ya hay una llamada. Sí, bueno. Mariela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, habla Mariela de Bogotá. Yo miro Cristovisión todos los programas. Sí. Y yo siempre llamo por una hija mía que tengo, que pues ella fue muy joven, que tuvo los niños, pero está con malas juntas, está con esposa, pero trata de estar bien y no es algo que como que eso, entonces uno como madre pues sufre muchísimo. Ella pues no llega a la casa, a los días llega grosera, entonces yo le pido mucho a Dios que pues porque me siento sola, que me dé valor y fuerza, y ella trata de buscar de Dios, está buscando de Dios, y es algo como que algo que no, que se me da otra vez como entre ellas, no sé qué pasa, y después el papá, los niños y todo, o sea, ella empezó a buscar de Dios ahorita hace poquito, pero otra vez algo que no la deja, no sé qué es, los niños, yo le pido a la Santísima Virgen para que me la ayude, y yo sí me siento muy sola por esto, y sufro mucho. Tranquila, Mariela. Muchísimas gracias por la llamada que tú haces, y estas son unas lágrimas de dolor, pero es ver que nosotros entregamos estas lágrimas y las dejamos allí en la cruz. El Señor va a obrar en esta situación que tú estás viviendo. ¿Qué tienes que hacer? Abrir tu corazón. Deja que el Señor obre en tu vida. A veces nosotros nos desesperamos y nos quedamos ahí sumergidas, como tú lo comentabas, María Teresa, precisamente en ese dolor. Pero hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír. Y es la invitación que en este momento que yo le puedo hacer a mi amiga cristovidente, a Mariela, para que en este momento llores todo lo que tengas que llorar. Pero también va a llegar un momento donde el Señor quiere ver en ti, en tu rostro precisamente, esa sonrisa. Así que, mujer, muchísimo ánimo para adelante, y no estás sola. Aquí estamos nosotras precisamente para ayudarte en esta situación que estás viviendo. Y cuántas mujeres que están allí en casita que también se unen en oración por Mariela. Y bueno, hay algo muy bonito también que el canal Cristovisión ha manejado, y es el lema en esta Semana Santa, ¿no? Un hombre para el pueblo.
Y precisamente la doctora Isabel Corpas, ella quiso compartir con nosotros también, a ella que le dice este lema. Veamos. Con ese lema que has escogido para la Semana Santa de un hombre para el pueblo, yo creo que el ser para los demás, que es lo que expresa el lema, están ahí. Jesús, un hombre, un varón, asume esas virtudes que se han hecho más, se han feminizado, como son, porque ser para los demás es lo que se llama abnegación, es servicio, es disponibilidad. De manera que yo creo que Jesús asume esas virtudes que se suelen llamar virtudes femeninas. ¿Qué es lo que hace que a pesar de una realidad cultural tan aplastante, la mujer persevere en esos momentos hasta el final? Sí, llama la atención que al pie de la cruz, estamos en sábado, pero ayer era viernes, al pie de la cruz las que quedaron fueron la madre, María, y las otras mujeres, que dice el Evangelio, habían seguido a Jesús desde el comienzo de su predicación. Eran las seguidoras. Y yo pienso que en ese grupo de mujeres, o ese grupo de mujeres que siguió a Jesús, que se hicieron discípulas, la palabra seguir significa ser discípulo o discípula. Algo de la predicación de Jesús, de la propuesta de Jesús, las había tocado, como tocó también a Zaqueo, como tocó también a los pescadores que estaban al borde del lago y que lo dejaron todo para seguirlo. Entonces, también las mujeres se hicieron seguidoras de Jesús. Y este grupo es el único que, tú dices, persevera, evidentemente, perseveró y estuvo hasta el último momento, pero no solamente, sino que después de la muerte, después de la cruz, fueron las que fueron a ungir el cadáver, según la costumbre judía, y fueron ellas, sobre todo María Magdalena, según el Evangelio de Juan, la primera testigo de la resurrección y la primera enviada como apóstol. Ve y diles a los otros que he resucitado, que estoy vivo. Es decir, estoy parafraseando el texto del Evangelio. Pero son las mujeres las primeras anunciadoras de la resurrección, las primeras apóstoles de que Jesús vive. Evidentemente, en el paso del tiempo, al convertirse las primeras comunidades de creyentes, las primeras comunidades de seguidores y seguidoras de Jesús, en las que las mujeres estaban ocupando un lugar importante, un lugar de responsabilidad, al convertirse ya en una religión oficial del Imperio Romano, las mujeres tuvieron que empezar a desaparecer, a quedar escondidas, a quedar invisibilizadas, y los textos del Evangelio ya destacan las figuras masculinas y invisibilizan a las femeninas. Salvo María, que es así, le permanece ocupando ese lugar de importancia como la madre del Salvador. Muy bien, qué interesante lo que nos comparte la doctora Isabel, y es, bueno, esa perseverancia, ¿no? ¿Será que nosotros en medio de la dificultad, en medio del problema, perseveramos o a veces botamos nosotros también la toalla? Pues bueno, vamos a preguntarle pues esto a una amiga cristovidente. Tania, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, gracias. Me alegra muchísimo. Aprovecho para darle las gracias a todos ustedes por todo el apoyo, la oración que me ayudaron, porque soy una mujer, me considero una mujer de esas luchadoras, emprendedoras, y creo mucho en el poder de la oración, en el perdón, y Dios obró maravillas en mi familia. Tenía una cadena de atadura muy fuerte, empezaba en mi nono, y con el poder de la oración, del Santo Rosario, de la comunión, invito a todas aquellas personas a que tengan, aquella persona que tenga tanto sufrimiento, a que persevere mucho en la oración, porque Dios existe.
María también, y obra grandes milagros en aquellos que creen en Él y tienen mucha fe. Muy bien, Tania, muchísimas gracias por tu llamada. Sin formularle la pregunta, Tania, ella la respondió, ¿no? Muy bien, está llamando otra amiga cristovidente, Concepción. Buenas tardes. Concepción, buenas tardes. Concepción, bueno, creo que Concepción se nos fue. Sí, buenas tardes. No, se nos fue. Igual recordamos el número telefónico a Concepción y a todas nuestras amigas cristovidentes y amigos también, 747-0710, opción 3. Tomando un poco lo que nos decía Tania, hermana, y ella decía, bueno, yo soy una mujer que he salido adelante, pero ella plantea algo y es el tema de la oración. Sin embargo, nosotros, qué lindo cuando escuchamos una mujer, ¿no? Así, que dice, no, hay que salir adelante, ahí está el problema, ahí está la dificultad, pero no nos vamos a quedar ahí. Encontramos un gran grupo de mujeres de este estilo, pero también hay otro grupo de mujeres que de pronto se sumergen en ese dolor, están enceguecidas. ¿Qué es lo que pasa con estas mujeres? ¿Será que a ellas no se les ha anunciado aquel que fue a la cruz para darnos la salvación, aquel que es la esperanza? ¿Que desconocen de ese amor? ¿Qué podríamos decir, hermana, desde ese trabajo que usted está realizando con tantas mujeres que precisamente a diario viven ese dolor y esa desesperanza? Sí, muchas mujeres viven esa desesperanza precisamente a veces porque hay debilidad, porque no hay ese recurso, como decir la oración, porque hay un vacío. Pero también podemos decir que como seres humanos, a veces si nos sumergimos en el dolor y como que aquí ya no hay salida, ante dificultades aquí y aquí por donde, cuál será como la ruta a seguir. También el miedo pues a enfrentar los problemas. Sí. El miedo también, que no hemos sido preparados ni hemos sido formados para asumir dificultades o para asumir los retos o los desafíos que el día a día trae. Entonces es como querer retroceder o querer quedarnos ahí. Aquí no hay salida. Pero también encontramos esas mujeres que en medio de esa soledad, que en medio de ese dolor, que en medio de ese llanto, porque hay lágrimas, ahí porque no hay empleo, hay lágrimas porque hay un grito de dolor ahí, decir, no tengo educación, no tengo oportunidades, porque unas tenemos, otras no, ante la desigualdad social que vivimos. Sí. Entonces, ante eso, ¿qué? Pero sí encontramos nosotras en el trabajo pastoral que hacemos allí con las mujeres, mujeres que se han empoderado, mujeres que desde la nada es nada, ¿no? Que no hay un vínculo familiar, que no hay un vínculo afectivo, que no hay un vínculo de apoyo, que no hay nada. Pero desde ahí ellas han explorado dentro de sí mismas que hay todo un potencial para salir, pero no solas. Es Jesús que ha estado ahí. Amén. Es Jesús que ha estado a través de muchas personas, a través de muchos corazones y a través de muchas manos diciendo, tú puedes. Sal de ahí, diciendo, tú eres hija de Dios y dentro de ti hay todo un tesoro, hay toda una capacidad. Y también diciendo, eres hija de Dios, eres digna. Todos los que somos hijos de Dios somos hijas amadas y somos dignas de ser hijas de Él. Así es. Entonces ese es el trabajo también de nosotras, que cada mujer descubra su dignidad como hija de Dios y que se sienta amada por Él. Cuando yo me siento amada por Él, listo, eso ya me da a mí una motivación para decir, no me puedo seguir sumergiendo en el dolor, en la soledad, en la angustia, el no tengo, el que qué hago, sino ya eso me da una fuerza interior que me permite a mí dar el paso. Mira, hermana, que para complementar precisamente esto tan bello que usted nos ha dicho, yo quiero invitarlas a ustedes y a todos nuestros amigos cristovidentes para que escuchemos un testimonio de vida. Escuchemos a Alba Marina. Veamos. Sí, he tenido muchos momentos de dificultad en mi vida, empezando porque fui madre a los 16 años. Yo llegué a este barrio hace 16 años, llegué a pagar arriendo en un ranchito. Tenía a mis 2 hijos pequeños y pues la verdad cuando llegué acá todo era muy triste porque no había nada de desarrollo,
no había escuela, no había jardín, no había centro médico. Realmente uno miraba para lado y lado y no sabía qué camino coger. Hasta que creo que poco a poco me fui dando cuenta que yo tenía muchas capacidades y que podía salir adelante, no solamente por mí y por mis hijos, sino que podía ayudar a una comunidad a salir adelante y a progresar también. Sí, mi esposo era una persona pues muy difícil, como la mayoría de los hombres, como pues que se dejan llevar por los vicios, de pronto por el trago, y pues la familia la mantenía en un segundo plano. Pero pues con mi dedicación y con mi paciencia logré que saliéramos adelante, que construyéramos nuestra casita. Hoy en día tenemos nuestra casa propia, nuestros hijos ya son grandes, son profesionales, tenemos 3 nietos hermosos que estamos ayudando a levantar. Realmente los momentos dolorosos han sido en el transcurso del tiempo, porque uno se conmueve mucho de ver la necesidad ajena. Cuando los niños no tienen un jardín, cuando los niños, los papás no pueden responder por ellos porque no tienen un trabajo, no les dan la alimentación suficiente. Uno realmente como líder comunitario vive esas situaciones y son como parte de la vida de uno. Entonces, junto con la hermana Beatriz hemos conseguido ayudar esa parte para que los niños tengan el jardín, para que los niños puedan tener acceso a un desayuno, a un almuerzo. Se ha trabajado para que, una vez construida la escuela, para que por lo menos manden docentes para estos niños. Nos ha tocado también a nosotras mismas dictar clases, enfrentar pues todas las situaciones. Y ya cuando uno ve que estos proyectos se han logrado, es muy lindo, es muy reconfortante. Y llega la situación como cuando cerraron la escuela, que uno queda como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo que se hace con las manos, con las uñas? ¿Por qué viene el Estado y dice no va más, sin pensar en la comunidad que están perjudicando? Este jardín tiene un historial de 10, 12 años. Ha venido creciendo. Inicialmente eran madres comunitarias, 3, 4, 5 madres comunitarias, y en un sitio, en otro sitio, en una casa, en otra casa, donde pudieran ellas recibir a estos niños para brindarles un cuidado y un beneficio diario. Pero bueno, el que ellas no hayan tenido un sitio en muchas ocasiones no ha sido un obstáculo para que dejen de prestar el servicio. Tenían donde empezaron a funcionar, ya llegó el momento donde la fundación que los apoyaba dijeron no, ustedes no van más. Ellas compraron como pudieron una casita pequeña aquí en la parte de abajo, ahí continuaron atendiendo a los niños, pero pues era muy pequeña y todos los papás querían llevar a los niños allá, pues porque saben que las profesoras los atienden bien, que los atienden con cariño, que tienen una buena alimentación. Entonces, pues no cabían allí los niños. La hermana Beatriz logró comprar una casa más grande, la adecuó, la puso muy bonita, está allá en la parte de abajo. Y luego vino el derrumbe y también la casita del jardín quedó en zona de riesgo, entonces lo desalojaron. Y tocó, pues los pasamos acá, que era donde funcionaba la escuela de primaria, que cerró la Secretaría de Salud, los pasamos acá y funcionando acá llevan 1 año y medio. La idea de nosotros como organización es darle oportunidad a las madres cabezas de familia para que puedan trabajar cerca a sus hogares y puedan estar pendientes de sus hijos, no tengan que desplazarse tan lejos y abandonar los niños mucho tiempo. La mayoría de las personas que trabajan con nosotros son madres cabeza de familia. Alba Marina, una mujer emprendedora, nos deja muchísimas enseñanzas realmente. A ti, María Teresa, ¿qué enseñanza te deja este testimonio? Esfuérzate y sé valiente. Y me acordé de la palabra de Dios: no temas que yo estoy contigo, no mires con desconfianza que yo soy tu Dios. Yo soy tu auxilio y con mi diestra victoriosa te sostendré. No hay que tener miedo.
Tenemos que ser mujeres valientes y emprendedoras que Dios nos va abriendo las puertas paso a paso desde que pongamos nuestra confianza en Él. Amén. Muy bien, María Teresa. Te haremos caso, escucharemos esta voz. Hay que escucharla. Sabemos que es el Señor, sí, hablando en este momento. Bueno, y hay una amiga cristovidente que también quiere compartir con nosotros. María, buenas tardes. María, buenas tardes. Bueno, creo que María se nos fue. Rocío, buenas tardes. María, ahí está María. ¿No? Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bendecida, gracias a Dios. Bueno, me alegra muchísimo, Rocío. ¿Y qué nos quieres compartir? Bueno, quiero compartirles, pedirles un favor primero que todo. A pesar de que yo he buscado mucho de Dios, no he encontrado la forma de dejarlo entrar definitivamente en mi corazón. Entonces, en ese momento siento como mucho dolor, mucha angustia, estoy enferma también, por muchas situaciones que me han pasado. Entonces yo quisiera que me dieran un consejo, porque he buscado bastante de Dios y trato de ir a la Eucaristía diaria, pero también a veces tengo ocasiones en que me siento como con pereza de orar, de hacer el rosario, como me siento como cansada, no sé. Entonces quisiera como un consejo en este momento como para curar un poco esto, porque siento bastante dolor, tristeza, me da rabia me ofusco muy fácilmente, me desespero muy fácilmente, me deprimo. Entonces quisiera que me hagan el favor de darme un buen consejito. Claro que son sí. tan amables y les felicito mucho por su programa. Que Dios las bendiga. Gracias, Rocío. Que el Señor te bendiga también, hermana. Que decirle a Rocío, porque esta es otra situación también que se da, ¿no? Cuando está la dificultad, llega el desánimo. ¿Qué hacer en ese momento? Sí, pienso que cuando hay desánimo, hay tristeza, es porque falta algo, ¿no? Sí. No hay motivación, no hay alegría, no hay como aquello por quien luchar. Pero pienso que es ahí precisamente, y en ese momento cuando debe invocar a ese Dios que está ahí presente. Es precisamente cuando tienes que buscar a un Dios que es vida, y a un Dios que es esperanza, y a un Dios que es fortaleza. Bien, hermana. Y nos está llamando otra amiga cristovidente. Amparo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Amparo? Buenas tardes. Hola. Llamando de Neiva, doctora. ¿Cómo estás, Amparito? Bien, doctora, que yo quiero exponer mi caso. ¿Sí? Bien, doctora. Sí. Quiero exponer mi caso, que es el siguiente. Yo estudiaba y trabajaba en la universidad. El papá de mis hijos me abandonó de un día para otro. Me dejó con 3 hijos pequeños, porque él tenía el concepto de que las mujeres que estudiamos en la universidad de noche éramos las vagabundas, las mujeres más bajas, y íbamos a conseguir otro marido a la universidad. Se convirtió en enemigo mío desde ese momento, y el hogar pues siguió adelante con los niños, pero él era muy infiel con las empleadas del servicio que tenía, con amigas, se volvió seguramente infiel. Pero todas esas cosas eran perdonadas porque fue mi único novio de 8 años, y yo fui estudiar con hermanas salesianas, y las hermanas pues me daban la idea de soportar todo, y el concepto de soportar todo por los papás y las mamás. Y así viví yo ese tiempo hasta que él decidió, me dejó de la noche a la mañana, estuve con otra mujer. Esa señora me pegaba en la calle donde me veía, me maltrataba, y decía que ella era la esposa de él. Ya se ha seguido la vida de él hasta que he estado ya 8 hijos con mujeres diferentes. Se llevó una relación con un compañero de trabajo ya de 25 años. Y a mí lo que yo estoy atento porque yo quedé muy enferma, me pensioné con
por una enfermedad, por ansiedad tipo pánico. Y me pensioné y he logrado sacar a mis hijos adelante, pero no con profesionales porque no me alcanzaba el dinero de maestra para ponerlos en universidades caras, nada de eso. Sino que yo lo hacía poco a poco y toda su uno está trabajando, la otra niña me trabaja independiente, que con una niña de España también que trabaja, entonces le resulte. Bien, Amparo, muchísimas gracias por compartir tu testimonio también. Cuánto dolor, ¿no? Sí. Tantos corazones, tanto dolor que se vive, que se tiene ahí guardado. Por eso a veces también encontramos nosotros, ¿no?, que tanta agresividad en la mujer, ¿no?, tanta violencia también, porque la violencia no únicamente viene de parte del hombre, ¿no? Vemos también muchas mujeres violentas y ellas a veces se desquitan también con sus hijos. Y es precisamente por ese dolor que está ahí. Pero nuevamente hacemos la invitación desde este espacio, desde el canal Cristovisión, para que abandonemos y nos despojemos de ese dolor, que lo dejemos allí en la cruz. Es un tiempo donde la mujer debe despertar. Nosotros estamos viviendo, todos los católicos estamos viviendo un tiempo muy especial en nuestra iglesia, en la Iglesia Universal, y debemos levantarnos. Debemos sacudirnos y decir no más dolor, no más tristeza. Nuevamente menciono lo que yo decía hace un momento, y es, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo también donde nosotras como mujeres nos vamos a levantar y vamos a exaltar el nombre de Jesucristo, porque en vano Él no fue a la cruz. Tendríamos acá nosotras también para hablar, porque no fue en vano que Él fue a la cruz. Y lo que vamos a vivir también nosotros los católicos esta noche, que va a ser de fiesta, que va a ser de alegría, de muchísima esperanza. Y queremos que todos nos contagiemos precisamente de esa esperanza que nos entrega nuestro Señor Jesucristo. ¿Y hay otra llamadita? Pedro, buenas tardes. Dori, muy buenas tardes. Siempre la veo por este canal tan lindo y hermoso, que nunca lo olvidaré porque es mi canal y soy de la red de amigos de Cristovisión. Muy bien. La hermana y a la invitada, pues perdónenme su nombre. Mi mensaje es el siguiente. Yo creo que hoy el día podemos decir que el día de la mujer, porque es el día de la Virgen, porque la Santísima Virgen está tan representada en la mujer. Si la Santísima Virgen sufrió sus dolores de su hijo y lo tiene del vientre de la madre a su hijo y sufre por él hasta que se muere. Yo siempre me he dado cuenta de muchas madres y yo quiero pedir una oración para todas las madres, porque es que ellas desde el primer momento de que tienen su hijo, no quisiera que le pasara nada a su hijo, viven muy pendiente de él. Y yo lo hago y le digo, y tengo un ejemplo muy grande por mi esposa, porque ella quiere mucho a su hijo, no quiere que le pase nada, no quiere que nadie se lo mire, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, está tan representada la Santísima Virgen, María es la Madre. Lástima que de pronto algunos la hemos, o no, yo no, porque yo no, y los católicos no creo que tampoco, pero la hemos sacado de contexto a la Madre con su dolor tan grande que tuvo por su hijo. Un dolor tan hermoso, ese dolor de ejemplo de mujer, ejemplo de madre, ejemplo de hecho, un ejemplo de lo mejor que podemos tener nosotros. Les pido por una oracioncita por mi hija Olga Viviana, para que pronto consiga un trabajito también como madre y como hija, que también la quiero. Dios las bendiga y muchas gracias, y sigan con su programa, muy hermoso. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias por tu llamada. Qué interesante lo que nos comparte también Pedro, ¿no? Y hermana, hace un momento, trayendo pues en este momento todas las llamadas que nosotras hemos recibido y haciendo referencia también a lo que yo mencionaba, que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para hablar, pero hay un tiempo también para callar. Y usted hablaba hace un momento de ese silencio fértil de la Virgen María, me llamó muchísimo la atención. ¿Qué es esto de ese silencio fértil? No fue un silencio por el silencio. Fue un silencio que se transformó en vida. Fue un silencio dinámico. Fue un silencio que la llevó a servir. Fue un silencio que la llevó a aceptar la voluntad de Dios, el de ser la madre del Salvador. Y fue un silencio que le permitió también acompañar a su hijo, pero también invitar a otras mujeres, pero también acompañar a otras mujeres. Pero es un silencio que se transforma y se proyecta en vida. No es un silencio que está ahí quieto, sino es un silencio que le permitió a ella avanzar, que le permitió gritar con su vida la fe, ¿no? Porque fue un silencio que la llevó a ella a fortalecer la fe,
Por eso en María encontramos modelo de fe, en María encontramos modelo de esperanza, un modelo de vida, porque es vida en abundancia. Sí. Fue la mujer que dio vida y vida en abundancia. En María encontramos esa mujer perseverante que la llevó a caminar con su hijo hasta la cruz. Muy bien, hermana, qué lindas estas palabras. Y es que precisamente la doctora Isabel, ella nos habla de ese valor sustancial que tenemos nosotras las mujeres para comunicar vida. Les invito a ustedes para que veamos lo siguiente. La mujer comunica vida, ¿sí? Desde el momento mismo en que Dios le pide permiso para comunicar vida y ella la acepta, pero tiene esa facilidad, por llamarla de alguna manera facilidad entre comillas, de pasar del comunicar su dolor a comunicar la vida. Eso es propio de la mujer, también lo tenemos los hombres, no lo hemos negado. ¿Por qué la mujer sí lo asume con valentía y pasa del dolor a la vida en un santiamén? Porque es decir, como cuestión genérica, a las mujeres nos han enseñado a ser fuertes. A los hombres les han dicho que sean fuertes porque que no lloran, ¿no? Los hombres no lloran, pero la sociedad o la educación les permite ser débiles en muchas otras cosas, mientras que a las mujeres, aunque nos autorizan a llorar, aunque nos llaman el sexo débil, nos han educado para ser fuertes, para aguantar muchas cosas. De manera que yo no creo que esto tenga que ver con algo asociado al sexo genérico, al cromosoma X o al cromosoma Y, sino más bien a la educación recibida. Evidentemente, yo creo que todos somos capaces de transformar el dolor en fortaleza, la muerte en vida. Y yo creo que esa soledad de María, al pie de la cruz y al pie del sepulcro, ella fue capaz de convertirla en resurrección. O sea, ella convierte la muerte en vida. Ella resucita con su hijo y hace de su dolor fortaleza, hace de su soledad compañía. El Evangelio Hechos de los Apóstoles, y sigo citando el Evangelio de Lucas todo el tiempo, muestra que 50 días después de la Pascua, estaban reunidos en un mismo lugar, los 12, los 11 realmente, con María y las otras mujeres. Ya ahí hay una invisibilización de las mujeres, ¿no? Los unos tienen nombres, las mujeres quedan solamente dentro de un grupo. Pero ¿qué hizo María? Se asoció, se integró, se puso en comunicación y en comunión. Y por eso hace iglesia. O sea, el dolor de María no se quedó en resignación ni en rabia. Y el silencio de María, que es, tal como aparece, es un silencio, es una voz presente en la comunidad de los creyentes, en esa comunidad que es dinamizada por el espíritu de Pentecostés para anunciar y hacer presente el amor y la salvación de Dios. Entonces, yo creo que ahí la fe de María, es la que transforma, entendiendo la fe como la acogida del Evangelio de su Hijo, en el que Evangelio y en el Hijo ella creyó. Y entonces se pone también con la iglesia en movimiento. No tenemos ni idea qué pasó con María después de Pentecostés. Ni idea. Hay
tradiciones en que la ponen en un lugar, en otro, murió aquí, murió allá. Pero no olvidemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: he ahí, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, en que ella acoge también a la comunidad de los cristianos y se integra a esa comunidad de los creyentes para hacer iglesia. Y hacer iglesia implica un doble movimiento hacia adentro de comunión y un movimiento hacia afuera de ir en misión. Y yo creo que eso fue lo que María asumió al pie de la cruz cuando la muerte se hace vida y el dolor se hace fortaleza. De pronto sí, un poco sin esperanzas, pero sabía que Dios estaba conmigo y tenía el apoyo de algunas personas. Sí, le da a uno mucha tristeza porque fue algo que uno construyó con esfuerzo, con dificultades, pero pues la vida hay que continuarla, ¿no? Porque pues cuando Dios de pronto le quita algo a uno, de pronto pues es para algo mejor también, ¿no? Bueno, este proyecto funciona, hay que agrupar mínimo 11 personas. Nosotros les damos unas cajitas de madera, yo soy la persona que los capacito, digamos, agrupo las 11 personas, de ahí conformamos un comité administrativo que es un presidente, un registrador, una persona que se encarga de guardar la caja donde vamos a guardar estos dineros que acumulamos en el grupo, y 2 contadores. Ese es básicamente como el comité administrativo. Y pues obviamente que 11 personas, porque creemos que de ahí la gente puede pues mover un capital suficiente. Este proyecto, digamos, en primer ciclo dura 8 meses. A los 8 meses lo que hacemos es que les hacemos la distribución de capital. A cada uno pues le entregamos lo que ahorró. Obviamente el ahorro lo hacemos por medio de compra de acciones. El valor de la acción lo da el grupo. Lo da el grupo. Acá hay personas que, no sé, dicen, para mí es fácil ahorrar, no sé, 1.000 pesos, 2.000. Entonces, de acuerdo a esa cantidad, digamos, el grupo puede ahorrar entre 1 y 5 acciones por reunión. Nos reunimos dos veces al mes, o sea, cada 15 días. Eso es básicamente cómo funcionan los grupos de ahorro. Aquí en este momento en Suacha tengo 43 grupos, o sea, más o menos un promedio de, no sé, 500 personas ahorrando con este proyecto. Es algo muy bonito, es algo que al principio es difícil porque pues obviamente que la gente pues desconfianza o no sé, la gente, pero ya cuando la gente se da cuenta que uno mismo es que va a manejar estos dineros, pues de eso también, de esa misma plata que la gente ahorra, de ahí mismo ellos se pueden prestar para, digamos, para sus necesidades básicas, porque obviamente que pues la población pues a veces no tiene, digamos, como ir a los bancos a solicitar un crédito porque pues les piden mucha cosa. Acá en estos grupos ellos lo pueden hacer porque, no sé, necesitan 100.000 pesos, 50.000 pesos para lo de los niños o cualquier cosa. Entonces es un proyecto muy, muy bonito. Es algo también, lo digo, muy bonito, desde que construyeron la capilla, que tiene 10 años, no sé, seguramente Dios tal vez me tocó el corazón y me dijo, Raquel debe ser la responsable de la capilla, y así lo he hecho, a pesar de que ya no vivo acá en el Arroyo, pero lo sigo haciendo, o sea, siento que yo debo estar acá, o sea, siempre lo hago. Qué lindo este testimonio de Raquel, ¿no? Nos mueve realmente a todos y nos enseña también que sí se puede salir adelante. Definitivamente cuando nosotros nos proponemos, cuando buscamos la ayuda de Dios, se puede salir adelante, se puede sobrepasar cualquier obstáculo, cualquier piedrita que nos encontremos nosotros en el camino, la podemos nosotros pasar. Que a veces no son piedritas, ¿no? A veces son unas rocas, pero que podemos salir adelante. Yo quiero que retomemos
parte de la entrevista que realizó Guillermo a la doctora Isabel, una frase que me llamó muchísimo la atención. Ella mencionaba algo, y es que nosotras las mujeres hemos sido educadas para aguantar, para el aguante. Hermana, ¿usted qué opina? Pues dentro de esos patrones culturales que hemos sido educadas y de la que somos hijas, ¿no? Pienso que más para el aguante es para la perseverancia y para la fortaleza. Somos las mujeres que es innato en nosotros la fortaleza, ¿no? Es la perseverancia y también es el sostén y el apoyo en la familia. Son las mujeres somos las mujeres las que fácilmente sostenemos el hogar en cuanto a cuando los niños se enferman, en cuanto a situaciones que se viven en el hogar. ¿Quiénes son las que enfrentan o afrontan la situación? Las mujeres. Son las mujeres las que no dejan morir a sus hijos. No tengo, no puedo. Son las mujeres que son en esa búsqueda constante y en ese crear y recrear día a día, buscando mejor condiciones de vida, mejor calidad de vida. Pero son las mujeres, pienso que más que de aguante, de perseverancia y fortaleza. Que aquí podríamos hablar nosotras, hermana, de un liderazgo en la mujer que está ahí. Sin embargo, en ese trabajo que realizamos nosotras las mujeres, ¿será que a veces no se reconoce también ese trabajo y se busca silenciar a la mujer? Yo les invito para que sigamos escuchando la entrevista con la doctora Isabel, a ver qué nos dice ella. Al invisibilizar y silenciar, porque son dos cosas simultáneas, al silenciar a las mujeres, pues desaparece una parte bien interesante e importante en la vida de las comunidades, que sigue estando presente, porque a lo largo de la historia del cristianismo, el liderazgo y el servicio prestado por las mujeres ha sido muy importante. Piensen en todas las comunidades religiosas, por ejemplo. El compromiso de tantas mujeres en la atención de enfermos, de niños, de ancianos, de leprosos inclusive, como una constante en la historia del cristianismo. Lo que no han tenido las mujeres, lo que se les ha negado a lo largo de la historia, son los cargos de responsabilidad, porque el liderazgo y el servicio lo han ejercido. Y lo han asumido. Sí, y lo han ejercido a lo largo de la historia. Pero no ha habido un reconocimiento para ese liderazgo y servicio como se ha reconocido el liderazgo y servicio, entendiéndolo como una poder, una potestas, ¿sí? Que es lo que, según la teología medieval, se le confiere al ordenado varón, ¿sí? Y que es quienes han ejercido la autoridad dentro de la Iglesia a lo largo de todo este tiempo. La fe en María, ahora que hablabas tú de la fe en María, de María, perdona, tiene tanta fuerza el abandonarse en la voluntad de Dios que se asume, es más, lidera lo que los evangelios nos dicen, la cobardía de los hombres, y los llama a ese poder de la resurrección en Pentecostés. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho y así es. Que, curiosamente, a pesar de que los evangelios son escritos por hombres, a pesar de que nacieron dentro de las comunidades y de tradiciones posiblemente transmitidas a través de muchas mujeres, de todas maneras sí hay un juego, como una estrategia literaria, al mostrar que al pie de la cruz los hombres desaparecieron, que quien va a ejercer el famoso primado, Pedro, es el que niega a Jesús. Sin embargo, las mujeres están siempre fieles, hasta el último momento e incluso después. Pero después se silencia sus voces, se invisibiliza su presencia. Yo trabajaba acá en el comedor comunitario. En esta época nos ayudaba una fundación
esa fundación ya no nos ayudó más y nos conectó con la Fundación Interbolsa, quien a partir de ese momento empezó a ayudar al comedor. El coordinador, el director de la fundación venía a hacernos supervisión y a él le gustaba mucho el trabajo que yo hacía. Él me decía: Alba Marina, usted tiene esto muy organizado, le funciona muy bien. Un día me dijo: yo quiero que usted trabaje para nosotros, que haga lo que usted hace aquí, lo haga para nosotros. Tenían 18 hasta 23 comedores, llegaron a atender en toda la zona, en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Juan Rey, Soacha, Altos de la Florida, bueno, en todas las regiones más difíciles que hay. Incluso también había en Cali y en Medellín también. Entonces yo me fui a trabajar con Interbolsa, yo era la coordinadora operativa del proyecto. Como le decía antes, coordinaba 23 comedores. Duré allí trabajando 7 años con Interbolsa. Esta época la aproveché para crecer personalmente también. Hice mi carrera como administradora pública, hoy en día soy administradora pública. Eso me ha abierto muchos espacios, pero se acabó, pues antes de suceder el problema de Interbolsa, yo llevaba 2 meses ya por fuera de la fundación y vine otra vez a trabajar en mi comunidad, en el comedor comunitario que había dejado antes, pero pues obviamente ya con un nuevo perfil profesional. Se me dio, tal vez por esto se me dio la oportunidad y hoy en día soy la coordinadora de la fundación. Bueno, escuchamos el testimonio de Alba Marina, mujeres que salen adelante, y así como Alba Marina podemos encontrar también muchísimas mujeres, ¿no? Y hoy están dando precisamente testimonio de ese liderazgo tan precioso. Bueno, y nos está llamando una amiga cristovidente, Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, Doris. Un saludo para ustedes, me encanta ver su programa. Estoy de visita aquí en Bogotá, yo vivo en Dos Quebradas, Risaralda, pero estoy muy enferma. Yo pensé que iba a estar aquí en Bogotá y que iba a ir a Cristovisión y todo, pero estoy enferma. No me he podido mover de la cama porque sufro una depresión ansiosa y no me provoca nada. ¿Qué hago? Ay, oren por mí y también por mi familia que está muy alejada de Dios. Claro que sí, Blanquita. Te envío un fuerte abrazo, mujer preciosa. Gracias por tu llamada. Y claro que sí, desde aquí te estamos acompañando, pero mira que puedes disfrutar precisamente de esta programación, y a través de esta programación el Señor está tocando tu vida. Así que muchísimas gracias y vamos a estar orando por ti. Nos está llamando otra amiga cristovidente, Graciela, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Graciela? Bien, sí señora, llamo para pedirle a mi papito Dios la salud de una tía, María del Carmen Viuda de Tobar, y Luis Alberto Cruz Cortés. Yo soy no oyente de Cristovisión. Sí. Y me saludan a mi padre Luis Ángel Cuenca, que él fue sacerdote de aquí del barrio La Pradera. Claro que sí, Graciela. Vamos a estar orando por ti. Muchísimas gracias por tu llamada, que el Señor te bendiga. Y bueno, yo quiero devolverme un poco pues a lo que veíamos nosotros también en la nota, ese testimonio de Alba Marina. Y ellas allí pues el trabajo que están haciendo, ¿no? Ellas tienen allí empresa. Esto es algo precioso cuando vemos nosotros una mujer que sale adelante, que en medio de su dificultad, que tiene que sacar adelante también una familia, y ahí empiezan a mirar también, ¿no? Como todos sus talentos. Y ellas allí, yo quiero invitarlos a todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, para que veamos la siguiente nota precisamente, que nos muestra un poco el trabajo que ellas están realizando. Ellas tienen allí una fábrica de galletas. Aquí nos vamos a antojar nosotros un poquito. Veamos lo siguiente. Ahí está esa fábrica entonces de galletas. Y
Qué lindo, ¿no? No es algo que empiezan a hacer así como en un rinconcito, sino con todas las de la ley. Como lo mencionaba hace un momento, tiene ese registro INVIMA. Entonces son mujeres emprendedoras. No tomaron su cruz y la arrastraron. Su cruz y la levantaron y siguieron caminando. Me parece muy bonito en ellas ver esa toma de posesión, de no llevar esa cruz a rastras que les hace sentir dolor, que les hace sentir tristeza, que todo ese sufrimiento que han tenido porque son mujeres muy vulnerables, sino que la tomaron, sí. Dijeron vamos a seguir adelante con mi cruz a cuestas, y la levantaron y se levantaron ellas y la supieron llevar hasta donde están ahorita. Un ejemplo de mujeres valientes, un ejemplo de mujeres bellas, que Dios las tiene porque son valientes, ¿no? Lo que yo decía antes es porque yo leí alguna vez en un sacerdote que decía que las mujeres valientes eran las que estaban al pie de la cruz porque los apóstoles se perdieron en ese momento. Estas mujeres son mujeres de Dios, mujeres emprendedoras que supieron levantar su cruz y llevarla a un feliz término. Que aquí viene algo, hermana, con esto que nos comparte María Teresa, y es mirar, ya que usted mencionaba también esta palabra al comienzo pues, del programa, la resiliencia que se tiene y que esa capacidad que muchas mujeres, yo me atrevería a decir que todos la tenemos, todos los seres humanos, pero que de pronto algunas personas tenemos esa capacidad también de descubrir que está en nosotros, porque es la manera también como el Señor a nosotros nos capacita, ¿no? Y nos ayuda también a salir adelante. Pero con este término que es muy usado también, ¿no? Ahora todo lo que estamos viendo precisamente por el dolor, ¿sí? Que es tan evidente en nuestra sociedad, y el poder descubrir que nosotros los seres humanos estamos capacitados para poder afrontar cada situación, y que es evidente también en estos testimonios que nosotros hemos visto y que podemos decir, yo me quiero contagiar de eso, yo quiero descubrirlo. Entonces qué lindo, hermana, poder hablar también de este tema. Sí, yo hablaría de dos cosas también, del liderazgo que hablaba la doctora, sí, y la resiliencia, ¿no? Que es decir, la capacidad que todos los seres humanos tenemos, de empoderamiento, de afrontamiento ante las dificultades y ante la adversidad. No solamente de las mujeres, es posible que solamente se desarrolle más en nuestro género femenino. Que no es exclusivo, ¿no? Que no es exclusivo. Entonces pienso que esa capacidad y de ver estos ejemplos, esos testimonios de estas mujeres que han desarrollado todo un potencial y todo un liderazgo, ¿no? Que mujeres que empezaron desde la base, ¿no? Sí, y que lo han perdido, en algún momento lo perdieron todo. Y que en un momento se quedaron sin nada, pero se vuelven a recuperar, vuelven a levantarse y vuelven a decir, es posible salir, es posible cambiar ese dolor en alegría, cambiar ese dolor en esperanza, ¿no? No es quedarme ahí con el dolor y contemplando un dolor, sí, que lo hubiera podido hacer María también, ¿no? Contemplo el dolor y me quedo ahí frente a ese dolor, pero no, es poder dar el paso, es poder pasar el umbral. Y vemos a María Magdalena, que por su liderazgo, por su capacidad de comunicar vida, es que nos anuncia la resurrección. Es ella, porque lo hubiera podido hacer otra persona, pero fue ella con su liderazgo, fue ella con su capacidad de decir, yo voy a anunciar. Yo no voy a anunciar cualquier cosa, y yo puedo hacerlo, ¿no? Y es ahí cuando nos contagia de esa vida, y entonces ese dolor que se convierte en vida, esa soledad que se convierte en vida, pero acompañada de la fe. Qué lindo, hermana, esto que usted nos comparte. Y para seguir complementando esto que pues nos ha dicho la hermana Rosalba, yo los invito a todos ustedes, queridos amigos cristoyentes, para que continuemos precisamente con esa entrevista que Guillermo le realizó a la doctora Isabel. Yo no veo a María como una mujer resignada, porque es que la resignación se convierte en pasividad. Hoy se utiliza una palabra bien bonita, para mí ha sido novedosa, que es la resiliencia, como la capacidad de transformar el dolor en fortaleza. Y yo creo que eso fue lo que hizo María. Y eso es lo que yo veo actualmente en tantas mujeres como María, heridas por abandono,
heridas por el dolor de los hijos, por la muerte de los hijos. Ahí hay algo que me parece muy, muy bonito, es que el dolor de María es un dolor que no tiene nombre. Dicen que cuando uno pierde, y esto vale para hombres y para mujeres, que cuando uno pierde a los padres queda huérfano. Cuando pierde al marido o a la esposa queda viudo o viuda. Pero que para la muerte de un hijo no hay palabra. No tiene nombre. Y eso es verdad, y ese es el dolor de María, pero es el dolor de tantas mujeres que estamos viendo aquí en nuestra patria, que también las viudas de los secuestrados y de los muertos por la violencia de todas las formas que existen. Estas mujeres llevan en sus entrañas un dolor profundo, un dolor inmenso, pero están haciendo actos de perdón y de reconciliación. Yo no sé si María tuvo también que perdonar a la autoridad romana que ordenó el castigo de Jesús, y a las autoridades judías, que fueron las que lo tramaron para eliminar las palabras, la predicación de este hombre que lo veían como un subversivo. Yo no sé si nunca se dice que María tuvo que perdonar, pero yo creo que para poder convertir su dolor en fortaleza, tuvo que haber dado ese paso que se llama el perdón. Yo no creo que María, esa frase que dicen que perdono pero no olvido, ¿no? Yo creo que María no podía olvidar lo que sintió al recibir, como nos lo ponen en los cuadros de la Pietà, al recibir en sus brazos el cadáver del hijo. Eso no lo puede haber olvidado nunca, pero tuvo que convertir eso también en perdón y hacer las paces, ¿no? Eso se llama la reconciliación. Es un proceso bien difícil, pero yo creo que hay caminos para lograrlo, y sobre todo para sanarse uno mismo, porque yo creo que María tuvo que sanar sus malos sentimientos, su amargura, su rabia, porque no nos imaginamos que María no le tuvo que dar una infinita rabia, pero que relativizó sus propios sentimientos para hacer de esto algo positivo. Ahora, eso no se consigue de tejas para abajo, eso tiene que ser acción de Dios, a la que María, como a lo largo de toda su vida, fue capaz de aceptar esa acción de Dios en su vida. Pues la labor era encontrar a aquellas mujeres que quieren salir adelante, pero pues desafortunadamente no encuentran una mano que de pronto les ayude a salir a flote en tantos problemas que se viven, sociales, económicos, emocionales. Entonces la idea de todo esto era de que poder brindarles una voz de aliento a esas mujeres y demostrar a esas mujeres que sí podían salir adelante y que sí pueden ser un vínculo importante en la sociedad. Pues en este sector hay todo tipo de violencia. Encontrábamos muchos casos como mujeres degradadas totalmente: ustedes no sirven para nada, ustedes no son nada, ustedes signos hombres no son capaces de nada. Mujeres que eran totalmente abandonadas, con 4, 5, 6 niños, algunas en estado de violaciones, otras desechadas de sus casas, otros están en la drogadicción, en el alcoholismo. A veces uno como mujer necesita no tanto que le den esa ayuda económica, sino de pronto como esa ayuda emocional, de saber de que con el simple hecho de decir las cosas y que alguien las escuche, ya con eso pues uno se enriquece. Y la fundación apoyó a raíz de pronto esa parte emocional, dio también, porque pues no solamente se puede vivir de hablar y hablar, sino también se necesita económico, y pues de ahí surgieron varias ramas.
les ayudaban también en el colegio para los niños, algunas querían mandar a los niños a colegio, no tenían con qué uniformes, les apoyaban con los uniformes, y pues lo más importante, como les digo, es la parte espiritual, la parte emocional, que es la que hacía que uno pueda decir sí puedo, soy capaz, y que vienen obstáculos, los vienen, pero pues que finalmente con la perseverancia y con la bendición de Dios se puede lograr salir adelante y cumplir las metas, pues para dar una mejor oportunidad a la familia. Y vinieron los problemas y pues a veces decimos vinieron y ya me quedé ahí, pero no, este no fue el caso. Vinieron los problemas, pero me ayudaron a aprender de ellos, aprender de que yo puedo ser un ejemplo para otras mujeres, para otras madres, para otras niñas, para que cuando ellas lleguen de pronto a esa etapa ya puedan decir, o yo pueda decirles, no, mire que la salida es esta, el camino es aquel, en el camino se encuentran piedras, se encuentra barro, se encuentra tormenta, lluvias, pero finalmente yo sé que puedo llegar a un lugar y reposar allí y decir ahorita, puedo decir, tengo mi trabajo, emocionalmente he surgido, ya de pronto no se ve un rostro triste, se ve un rostro feliz, y pues de lo que hay en mí se puede brindar, se puede dar, y eso hace que otras personas puedan contagiarse de eso que hay. A ver, esta cajita contiene 12 galletitas y tiene un costo de 3.000 pesos. Tiene dos funciones importantes, una pues es la publicitaria, pero hay otra función que se resalta, que es una función llamada hogares de paso. Esos hogares de paso consisten en casas prefabricadas, de las cuales ya están construidas 2. En estas casas prefabricadas viven familias de escasos recursos, preferiblemente de aquí de la fábrica. En este momento hay una señora de acá que es la que está viviendo ahí. Ella vive por el transcurso de 1 año en esa casita. Ella no debe pagar arriendo, pero existe un compromiso con el que ella tiene que ir al Fondo Nacional del Ahorro y abrir una cuenta. Puede ahorrar 50, 100, 150, depende de la capacidad que ella llegue a tener, durante el transcurso de 1 año. Y pasado este año, ella ya pues se acerca al fondo, le dan el subsidio de la casa, y esa casita prefabricada ya pasa a otra familia. Entonces la función como tal es ser como rotatoria esa casita, para darle la oportunidad de que pues mientras que uno paga un arriendo, esa platica se vaya ahorrando para poder pues obtener su casa algún día. Testimonio tan lindo. Bueno, con estas 2 notas que vimos de Raquel y la doctora Isabel, nos sale para un programa de otras 2 horas, porque realmente son muchísimos elementos que nosotros podemos sacar de estas 2 notas, y yo no quiero que quede al aire una frase que mencionaba la doctora, y es que definitivamente nosotros nos podemos convertir en mujeres resignadas, ¿no? Y esto lleva a la pasividad. Entonces ella hablaba de la resignación como un igual pasividad. Y nosotras como mujeres debemos tener cuidado pues con esto. Pero mencionaba también otro punto, y es el del perdón, hermana. Definitivamente, si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos salir de ese dolor, de esa tristeza, de esa amargura que muchas veces nos embarga, hay que perdonar. ¿Qué les podríamos decir a nuestros amigos cristovidentes acerca de este punto? El perdón no es algo mágico, ¿no? Como nos lo decía la doctora, ¿no? El perdón no viene de tejas para abajo. Y el perdón es un proceso. Las mujeres que nosotras acompañamos, o las mujeres con las que nosotras estamos allí, son mujeres que han sufrido muchísimo, y esa parte es la que más trabajamos nosotros con ellas, el perdón y la reconciliación con ellas mismas, con su entorno social, familiar, y con todo aquel que les ha hecho daño. Porque son muchas las personas las que han hecho daño en sus vidas a las mujeres. Entonces decir, bueno, perdone, perdone para que te liberes, no es fácil. Pienso que es un proceso, y pienso que tiene que estar de la mano de Dios ahí permanentemente, para que se pueda vivir ese perdón, para que ese perdón pueda ser vida en cada uno de nosotros. Que así lo planteaba la doctora Isabel, ¿no? Es un proceso, pero me pareció tan lindo como ella ponía como ejemplo también a la Virgen María, que María pudo haber experimentado muchos sentimientos de rabia, de tristeza, pero que sin embargo no se queda ahí, sino que muy seguramente entregó precisamente ese perdón, que de eso nos hablaba la doctora. Entonces lo que dice la hermana,
sí, no es quedarnos nosotros ahí decir, es que estoy en ese proceso de perdón, pero ¿cuándo vas a perdonar? Porque el perdón es una decisión. Ajá. ¿Sí? Entonces como que sí, yo estoy ahí, pero es que hoy no puedo. Pero bueno, ¿será que mañana sí con la ayuda pues del Señor? Porque si no, ahí también, hermanas, se nos puede ir toda la vida, ¿no? Es decir, es que yo todavía no puedo perdonar. Entonces considero yo, usted me corrige, hermana, que aunque es un proceso, también el perdón es una decisión. Claro que sí, y la decisión es de nosotros. Sí, nadie me puede obligar. Nadie me puede obligar a mí a perdonar. Incluso Dios no me puede, él no me obliga. Pero Él sí me da la gracia de perdonar. Así es. Ajá. Entonces pienso que es de ahí, ¿no? Y la da en el momento, pues, que lo necesitemos, ¿no? Siempre y cuando lo pidamos. Y siempre y cuando también nosotros tengamos la actitud y la decisión de decir, voy a perdonar, me voy a liberar. Que aquí, perdón hermana, podríamos preguntarnos nosotros entonces, bueno, ¿y cuánto es el tiempo? ¿Se puede hablar pues de un tiempo para que precisamente ese dolor se convierta en esa alegría? ¿Cuánto tiempo? No sé si esto es, no, yo considero que no se puede dar un tiempo, ¿verdad? Porque pues en todo ese proceso, en cada persona es tan distinto, pero yo los invito a ustedes y a todos nuestros amigos cristovidentes para que continuemos escuchando a la doctora Isabel a ver qué nos dice en cuanto a esto. Veamos. Yo tengo no pequeñas sino muchas cobardías como hombre, y hay cosas a las que yo le saco el cuerpo y es impresionante la capacidad de amor, de dulzura en el mejor de los sentidos que me hace reaccionar de mi esposa, donde me coge y me pone en otro estrado y lidera momentos, y es un manejo del tiempo que yo le admiro, donde me pone a vivir en otro contexto, me jalona. En ese sentido yo te quería preguntar, ¿cómo miraríamos a la luz de la fe y de los tiempos de Dios los tiempos de transición entre la desesperanza y la esperanza, no solo para María, sino para la Magdalena o para esas mujeres del hoy? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es ese proceso en las mujeres dentro de ese estadio que les toca vivir para comunicar la vida entre el dolor y la vida misma? Bueno, y para los hombres también, tú lo has dicho como lo has experimentado, y yo creo que también yo lo he experimentado y lo pude experimentar a través del apoyo, del estímulo, del empuje de mi marido, ¿sí? De manera que no es exclusivo de un género. Pero es bien complicado porque no hay, que pueda uno decir una especie de clímax, un momento pico en que ¡pum!, cambió. Son procesos de sanación, procesos en los que probablemente la ayuda psicológica se necesite, pero también son procesos de salvación. Y la salvación es aceptar el hacer de Dios. Y yo sí creo firmemente en que cuando en la oración, en la comunión con Dios, aceptamos que Él sane nuestras heridas, que quedarán cicatrices, pero que sanen las heridas para que no sigan, porque las heridas se pueden infectar, y esa es la parte negativa del dolor. Cuando se infectan se convierten en resentimiento, en agresividad, en venganza, mientras que cuando sanan se pueden convertir en lo que he repetido varias veces, en fortaleza, en impulso, en compromiso con una causa. Y uno ve en este momento las mujeres que se están asociando, que están comprometidas con una causa, en la causa de defender a las demás mujeres, a las demás madres, como las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿sí? que han hecho del dolor un compromiso. Y desde la fe hay un don, o el gran don de Dios, el gran regalo de Dios que se llama la gracia. Y yo sí creo que eso existe, que es el hacer de Dios que transforma los corazones para hacernos capaces de perdonar y de hacer las paces con los que nos han hecho víctimas. A mí un personaje que me encanta
del Evangelio de Lucas también, que es Zaqueo. Zaqueo es un publicano, un cobrador de impuestos, como tal rechazado por la sociedad de su tiempo, puesto que los cobradores de impuestos para Roma eran rechazados por los judíos, eran declarados pecadores. El Evangelio de Lucas dice que al pasar Jesús por Jericó, Zaqueo se subió a un árbol para verlo pasar. Jesús lo miró y le dijo: Zaqueo, hoy voy a quedarme a tu casa. Y en ese encuentro, como el de la Verónica con Jesús en el camino de la cruz, que le puso el lienzo, la toalla en el rostro y quedó marcado, en ese encuentro, cuando la mirada de Jesús encontró la mirada de Zaqueo, quedó marcado, y Zaqueo, cuando llega Jesús a su casa, ya había quedado marcado, había quedado, la palabra es convertido. Y Zaqueo le dice: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y al que le haya quitado, le devolveré 4 veces más. Justicia, devolverle lo que había quitado en el cobro de impuestos, y la mitad de mis bienes a los pobres, misericordia, solidaridad. Y dice Jesús, cerrando esta perícopa del Evangelio, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, Zaqueo quedó marcado por el encuentro con Jesús, y Zaqueo se convierte en un salvado y en un seguidor de Jesús. Y yo creo que ese es el proceso a través del cual se puede dar ese cambio de corazón. Dice que Zaqueo le cambió rotundamente la vida. Seguramente a la Verónica también, a María Magdalena también le cambió la vida, o a las muchas de estas mujeres que aparecen en el Evangelio, les cambió la vida con una mirada de Jesús, con una mirada a través de la cual Dios se coló en la vida de ellas y les transformó la vida para hacer de sus vidas un proyecto conforme con el querer de Dios. Tengo que decirlo, que entrevista tan interesante. Fascinante, una señora fascinante. No, totalmente, y todas las herramientas que entrega, sí, porque habla con ese amor. Mucha ¿no? propiedad. Totalmente. Y aquí ella nos envía a otro punto, ¿sí? Ya en esta entrevista, y es el tema de la conversión. ¿Sí? El tema de la conversión, y ella cita a Zaqueo, y nos pone a reflexionar también a nosotros, ¿no? ¿Qué nos ha marcado a nosotras como mujeres en ese encuentro con Jesucristo? En tu caso, María Teresa, ¿qué te ha marcado Cristo en esa conversión? En todo sentido, sobre todo a las casadas, les quiero decir el testimonio rápido. Me ha marcado en mi forma de mirar cómo lograr la salvación de mi familia, tanto de mi esposo como de mis hijos. El luchar por ellos y por su fe, a pesar de las dificultades. El poder valorar lo que he recibido de milagros sobrenaturales en aspectos físicos, que tú sabes, Doris, que yo tengo mis problemas físicos, que para mí son pequeños en comparados con la misericordia que Dios ha tenido conmigo y con mi familia. Y a través de la oración y acercarme más hacia el servicio de los demás, he recibido cosas innumerables en mi familia, tanto económicas como beneficios en mi bienestar familiar y en mi bienestar matrimonial. He podido llegar a evangelizar a muchas personas por la gracia de Dios nada más, y en este caminar he descubierto que sin Él no podemos hacer nada. Cualquier decisión que se tome en mi casa o en mi familia tiene que estar bajo la palabra de Dios, bajo lo que Él quiere como proyecto de vida. Jamás se da un paso a un lado sin la autoridad y bajo el parámetro de Dios. Entonces, a mí me ha marcado Dios es para una nueva vida, una nueva resurrección, como la que vamos a tener esta noche todas, y es para animar a todas las mujeres a que vivan esa resurrección esta noche, porque Cristo sí puede cambiar los corazones y puede arrancar esa soledad de esos corazones. Es más, no están solas, Dios siempre ha estado con ellas, pero ellas no le han abierto la puertica para que entre y habite en ellos. Entonces es un mensaje de resurrección a través de la conversión.
Sí, María Teresa, y alguien podría preguntarse, entonces, ¿en dónde quedan esas lágrimas? Porque muchas veces ese dolor por lo que se está viviendo, por esa separación, de pronto por aquel esposo que se fue, por aquellos hijos que están en las drogas o por aquel hijo que está también de pronto en una clínica o en un hospital, y podríamos decir, ese dolor es como ese dolor de parto, es algo tan fuerte que viene de acá dentro de las entrañas. ¿En dónde quedan esas lágrimas? Que a veces son lágrimas de dolor, a veces son lágrimas también de alegría. Pues precisamente para hablarnos de esas lágrimas, Guillermo continuó también con la entrevista con la hermana Beatriz Charria, a quien invito yo pues a todos nuestros amigos cristovidentes para que muy atentos veamos. A medida que uno va recorriendo los proyectos de estas mujeres, ellas mismas se sobreponen a su dolor circunstancial y sacan adelante el proyecto, y eso da como las lágrimas del parto, de la felicidad de la mujer cuando da luz. ¿Usted también? Sí. Sí. Yo pienso que hemos vivido momentos muy duros aquí en el barrio. Ustedes no saben lo que significa caerse un barrio. 150 casas destruidas. Yo recuerdo en un marzo hace 4 años, nosotros vimos cómo las casas se hundían, porque es que no fue un terremoto, sino el terreno fue cediendo. Estábamos en vísperas de empezar la Semana Santa. Ver caer uno en el barrio, para uno es terrible. El barrio se cayó. Y en medio de la tierra, del polvo, seguimos creciendo y saliendo adelante. Ese primer derrumbe, porque hemos tenido 3 derrumbes, pero ese primero fue terrible. Llegamos, hermana, no tenemos comida, hermana, no tenemos nada. Empezamos a tocar puertas y durante 2 semanas nuestro barrio se convirtió en un restaurante comunitario. Muy duro. Luego el cierre de la escuela, que con tanto afán habíamos construido, otro dolor. Muchos dolores de parto, pero en medio de esa derrumbe, de esos, siempre hemos tenido una mirada de esperanza. Esperanza en el Dios de la vida, que no le falla a nadie, pero también en el poder contar con entidades, con personas, con fundaciones, con la iglesia, que siempre ha estado ahí y no nos ha dejado hundir. Hermana, se hace necesario también que nosotras nos desahoguemos, ¿sí? Y que derramemos esas lágrimas. ¿Son necesarias esas lágrimas para que nosotras contemplemos la resurrección? Claro que sí. Esas lágrimas son vida, y esas lágrimas son esperanza. Esas lágrimas no se quedaron ahí en el sepulcro, porque esas lágrimas hoy podemos hablar de una resurrección. Sí. Y podemos hablar de vida, como los testimonios de nuestras hermanas que nos comparten, cómo desde la nada, desde el polvo, desde el barro, surge la vida, resurge la vida. Hoy, esta noche que vamos a celebrar, sí, gritémosle al mundo que Cristo ha resucitado, pero gritémosle con nuestra vida, que Cristo ha resucitado y que está en nosotras. Bien, que es también lo que nos compartía María Teresa, ¿no? Y es esa vida nueva en Cristo. O sea, definitivamente al contemplar la resurrección y teniendo en cuenta nosotras también ese proceso de la conversión, porque esto también es un proceso, esto no es algo mágico, es un proceso también el que nosotras debemos reflejar ese amor de Dios, a nosotras se nos debe notar, ¿sí? Que lo hemos visto nosotros en esos testimonios también de estas mujeres en la comunidad de Casucá, que precisamente con todo el trabajo que ellas están realizando, están exaltando el nombre de nuestro Señor, porque no es por fuerza de ellas, es porque el Señor está caminando también con ellas. Entonces yo pienso que esto, como María Teresa lo decía, nos debe marcar, es esa vida nueva y eso se debe notar. ¿Qué es esta vida nueva? La vida nueva es Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos ese encuentro con Él, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera hasta de caminar. Nuestro rostro cambia, es que hemos vivido ese encuentro con el resucitado y esto es algo maravilloso y esto nos debe llenar a nosotras de muchísima alegría. Por eso, queridas amigas, ustedes que de pronto no se pudieron comunicar, ofrezco también disculpas porque fueron muchísimas las llamadas y no pudimos por cuestión de tiempo recibir todas las llamadas, pero les decimos, vale la pena definitivamente que nosotras le digamos, sí, Jesús es contigo y me voy a sacudir y voy a salir
salir adelante y Él va a cambiar esa manera de ver la vida. Como nuestro lema también aquí en el canal, ¿no? Para ver el mundo con los ojos de Jesús. El problema puede continuar, es posible, pero nuestra actitud es totalmente distinta. Entonces vale la pena que nosotras hoy tomemos la decisión de resucitar con Cristo y nos llenemos de esperanza. Y para hablar precisamente de esta esperanza, ya la última nota también con la doctora Isabel, escuchémosla a ella a ver qué nos habla precisamente de este tema. Finalmente, inclusive por ejemplo, cuando Jesús le dice a alguna de las curadas, tu fe te ha salvado. Es ella misma. Esa es una actitud muy linda en Jesús, ¿no? Yo lo decía algún día en una de mis clases. Ojo, Jesús nunca impone la salvación y no dice, vine a salvarte. Es tu fe la que te salvó. Es Aceptaste. Tu fuerza interior. Lo aceptaste. Exactamente, lo aceptas y eres tú misma. Yo simplemente he acompañado ese proceso. Esa es una situación bien interesante. Repito la de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Con lo cual estamos reforzando la idea de que la salvación acontece en el aquí y en el ahora. Y por ejemplo, ser capaz de perdonar es porque ha acogido ese don de Dios que es la salvación. ¿Cómo hacer? ¿Dónde está la esperanza? ¿Cómo ahora que estamos entrando en el final del sábado para comenzar el domingo, la nueva mañana, para que eso no se quede solamente en el domingo de resurrección y otra vez volvemos a la desesperanza? ¿Cómo hacer para asomarnos a la luz de la esperanza en la resurrección, para creer y sobre todo para aprender a escucharnos entre seres humanos y más aún? Yo sé que tú me vas a jalar un poquitico las orejitas acá, pero para escuchar a la mujer. Es que nosotros no escuchamos a la mamá, a la novia, a la hermana, a la amiga, que sí tiene, yo no sé si esto es visión machista o masculina o patriarcal, pero ese don de comunicar la vida. ¿Cómo hacer? ¿Dónde está la esperanza? ¿Cómo le damos a los televidentes o a los cristovidentes esa fuerza de esperanza para que la salvación llegue a nuestra casa? Bueno, tú ya esbozaste ese programa, ya lo esbozaste, de manera que yo lo que haría sería simplemente rubricar la mucha razón que tienes en todo lo que acabas de decir. Yo creo que tiene que ser un esfuerzo constante, ¿no? Una aceptación, vuelvo a repetirlo, del hacer de Dios en nuestra vida, para convertir la desesperanza en esperanza, para que frente a tanta dolor, que es la palabra para el día de hoy, podamos ver la alegría de la resurrección y asumir compromisos. Yo creo que mientras no nos comprometamos en vivir para los demás, en asumir el modelo de Jesús, reproducir el modelo de Jesús, hombres y mujeres, que es ser para los demás, mediante el servicio, mediante la acogida, mediante la disponibilidad, mediante la capacidad de oír y de acompañar. Pero yo creo que eso lo tenemos que hacer hombres y mujeres. Ahora, qué bueno que nos permitan también a las mujeres decir una palabra y que nos oigan como algo que tiene fuerza también, porque lo decimos con convicción y porque lo decimos a partir de acoger el amor y la salvación de Dios en nuestras vidas. Qué interesante. Debemos hablar, no nos podemos quedar calladas. Muy bien. Bueno, se nos acabó pues el tiempo. Hermana, me gustaría que brevemente enviemos ese último mensaje, María Teresa, también a todas nuestras amigas cristovidentes, ese mensaje de esperanza, hermana. A todas las que nos están escuchando, pero también a los que nos están escuchando y están ahí y que han seguido el programa, decirles que Cristo está en cada una de nosotras, que alcemos la voz y proclamemos esa buena nueva, que es vida, que es esperanza, y que acojamos su palabra
como que aquella que va a transformar nuestras vidas. Que no nos quedemos contemplando el dolor. El dolor hace parte de nuestra vida, pero no nos quedemos ahí, sino demos el paso. Y el paso es ya, ahora mismo. Cristo espera por nosotros y asumamos el proyecto de Él. Bien, hermana. Una invitación a todos y todas, incluyendo hijos, para que nos acerquemos esta noche a la vigilia pascual, para que en medio de ese resplandor de la luz recibamos a ese Cristo resucitado en nuestra casa, para que nos renueve esas fuerzas en nuestros hogares para seguir luchando a pesar de las dificultades, como lo dice la palabra de Dios, como las águilas, para que podamos seguir este caminar porque Él nos va a fortalecer a través de esa unción que nos va a dar esta noche. Así que no estemos tristes porque Dios está vivo en nuestros corazones y está dispuesto a actuar en resurrección en cada una de las familias. Qué lindo. Sí, que esta noche precisamente en esa vigilia llegue la salvación a tantos hogares colombianos, porque lo necesitamos. Muy bien, quiero agradecer primero a todos nuestros amigos cristovidentes por esa sintonía, por preferir definitivamente toda nuestra programación en la Semana Santa, pero también quiero agradecer a Guillermo Larte por esa entrevista tan maravillosa, no únicamente a la doctora Isabel, sino a todas estas mujeres llenas de la presencia de Dios, a la doctora obviamente Isabel Corpas también, a la hermana Beatriz Charria, a aquellas mujeres líderes también en la comunidad de Casucá, a Raquel, Alba Marina, muchísimas gracias, y obviamente a ustedes. Hermana Rosalba, muchísimas gracias también, y a ti, muchísimas gracias. Gracias, Dulce. Gracias por la invitación. Y la invitación también para nuestros amigos cristovidentes, para que no se despeguen del televisor, para que se queden ahí bien pegaditos, porque esta programación maravillosa continúa. Muchísimas gracias porque una vez más ustedes nos dejan entrar a sus hogares. Mujer, dime, ¿por qué lloras? Semana Santa. Un hombre para el pueblo. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión, Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión, Cristovisión, Cristovisión. Detenernos un instante a pensar en la muerte nos trae recuerdos de todo tipo, momentos especiales como nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestro primer amor, nuestros mejores amigos. Pensar en la muerte siempre nos lleva a pensar en la vida, tal vez porque la muerte es parte de ella. Pensando en esto, hemos construido un lugar muy especial, el Paraíso, Parque Cementerio. Somos el primer parque cementerio al noroccidente de la ciudad. Un lugar donde